Bueno, llegó el momento de leerles el segundo y último capítulo. Dije que habían 7 capítulos porque hay una versión de este cuento, La Apuesta, que hay una versión que está dividida en 7 capítulos. Pero esta versión es en 2 capítulos, entonces está más buena para poder leerla en 2 capítulos sin hacerla tan larga y tan tediosa. Así que voy a leer la última parte del primer capítulo para estar un poco en contexto y después voy a leer ya el segundo y último capítulo que les va a encantar y su desarrollo y bueno, y el final, que es lo más que sorprende un poco. Así que quédate hasta el final para saber cómo termina este cuento de La Apuesta, que bueno, me supongo que te va a encantar y comenta cuál es tu opinión, comentame cuál es tu opinión, qué te parece, de que, cómo ves tú la vida en ese sentido. Bueno, la última parte del primer capítulo terminaba así. Durante los 2 últimos años de confinamiento, el prisionero leyó una enorme cantidad de libros sin discriminación alguna. Tan pronto se ocupaba de las ciencias naturales como pedía obras de Byron o Shakespeare. A veces enviaba notas en las que solicitaba que le proporcionaran al mismo tiempo manuales de química y de medicina, una novela y algún tratado filosófico o teológico. Sus lecturas evocaban la imagen de un náufrago que nadara entre distintos pecios y deseando salvar la vida se agarrara con avidez tan pronto a uno como a otro. Esa fue la última parte del primer capítulo. Así que vamos a descubrir, a ver qué sucede al final con este abogado que desafió al banquero a que él sí aguantaba hasta 15 años en reclusión, cosa que el banquero no estaba de acuerdo y no creía que él aguantara eso. ¿Cuál es tu percepción de la vida según este cuento? ¿De qué lado estás, digamos, por decirlo de alguna manera? Comentame en los comentarios, que eso ayuda a interactuar y ayuda a este canal a seguir creciendo. Así que muchas gracias, yo soy la Luna que lee y aquí leemos cuentos, poesía y todo lo que nos haga crecer como personas. El viejo banquero, al evocar esos recuerdos, pensaba: mañana a las 12 recobrará la libertad. Según el acuerdo, tendré que pagarle 2 millones. Si lo hago, todo estará perdido. Me quedaré completamente arruinado. 15 años antes no llevaba la cuenta de sus millones. Ahora no se atrevía a preguntarse en qué era más pródigo, si en dinero o en deudas. Frenéticas inversiones en bolsa, especulaciones arriesgadas y una impetuosidad de la que no había podido desembarazarse ni siquiera en la vejez fueron llevando poco a poco la ruina a sus negocios. Y el ricachón impávido, seguro de sí mismo y orgulloso, acabó convirtiéndose en un banquero de segunda fila que temblaba ante cada alza o baja de los valores. Maldita apuesta, farfulló el anciano, llevándose las manos a la cabeza con desesperación. ¿Por qué no ha muerto ese hombre? Solo tiene 40 años. Va a llevarse mis últimos ahorros. Se casará, disfrutará de la vida.
Invertirá en bolsa, mientras yo, como un pordiosero, lo contemplaré con envidia cada día y escucharé de sus labios la misma frase. Le debo la felicidad de mi vida. Déjeme que le ayude. No, es demasiado. Lo único que puede salvarme de la bancarrota y la deshonra es la muerte de ese hombre. Es muy fuerte eso. Es muy terrible, ¿no? Que una persona llegue a ese punto de decir eso, ¿no? Dieron las 3. El banquero aguzó el oído. En la casa todos dormían y solo se oía el rumor de los ateridos árboles más allá de las ventanas. Tratando de no hacer ruido, sacó de la caja fuerte la llave de la puerta que había permanecido cerrada durante 15 años, se puso el abrigo y salió de la casa. En el jardín reinaba el frío y la oscuridad. Llovía, un viento destemplado y húmedo aullaba por todo el jardín y no daba tregua a las ramas. Por mucho que forzó la vista, el banquero no veía el suelo, ni las blancas estatuas, ni el pabellón, ni los árboles. Al aproximarse al lugar donde se levantaba el pabellón, llamó 2 veces al vigilante. No obtuvo respuesta. Era evidente que se había resguardado del mal tiempo y que en esos momentos dormía en algún rincón de la cocina o del invernadero. Si tengo ánimo suficiente para llevar a cabo mi plan, pensaba el anciano, las sospechas recaerán ante todo en el guardián. En medio de la oscuridad buscó a tientas los peldaños y la puerta, entró en el vestíbulo del pabellón, luego también a tientas ganó un pequeño pasillo y encendió una cerilla. En el lugar no había ni un alma. Vio un lecho sin sábanas y la sombra negra de una estufa de hierro fundido en un rincón. Los sellos en la puerta que conducía a la habitación del prisionero estaban intactos. Cuando la cerilla se apagó, el anciano, temblando de emoción, miró por el ventanuco, por la ventanita. Una vela derramaba una luz incierta en la habitación del prisionero, que estaba sentado ante la mesa. Solo se veían su espalda, sus cabellos y sus brazos. La mesa, los 2 sillones y la alfombra que había junto a la mesa estaban cubiertos de libros abiertos. Pasaron 5 minutos sin que el prisionero cambiara de postura. 15 años de reclusión le habían enseñado a mantenerse inmóvil. El banquero golpeó con un dedo en el ventanuco, pero el prisionero no respondió con ningún gesto. Entonces el banquero retiró con cuidado los sellos e introdujo la llave en la herrumbrosa cerradura, que emitió un gemido. Luego la puerta rechinó. El banquero creía que no tardaría en oír un grito de asombro y un rumor de pasos. Pero pasaron 2 o 3 minutos sin que el silencio de la pieza sufriera la menor alteración. El anciano decidió entrar. Ante la mesa estaba sentado un hombre que guardaba pocas semejanzas con las personas normales. Era un esqueleto recubierto de pellejo, con largos rizos femeninos y una barba desgreñada. Tenía la tez amarillenta con un matiz terroso, mejillas hundidas, una espalda larga y estrecha,
y la mano que sostenía la hirsuta cabeza era tan fina y delgada que hasta daba miedo mirarla. En sus cabellos plateaban ya las canas. Al ver su rostro avejentado y demacrado, nadie habría creído que solo tenía 40 años. Dormía sobre la mesa, ante la cabeza inclinada, había una hoja de papel cubierta de una letra menuda. Pobre hombre, pensó el banquero, duerme y probablemente sueña con los millones. Si cojo a este semicadáver, lo arrojo sobre el lecho y le aprieto un poco la boca con la almohada, ni siquiera el peritaje más concienzudo encontrará señal alguna de muerte violenta. Pero veamos primero lo que ha escrito. Ya tenía todo en su cabeza el banquero. El banquero cogió la hoja de la mesa y leyó lo siguiente. Mañana a las 12 recobraré la libertad y el derecho a relacionarme con los hombres. Pero antes de abandonar esta habitación y volver a contemplar la luz del sol, considero indispensable decirle algunas palabras. Con la conciencia tranquila y ante Dios que me está viendo, declaro que desprecio la libertad, la vida, la salud y todo lo que en vuestros libros se denomina bienes de este mundo. Durante 15 años he estudiado con atención la vida terrenal. Es verdad que no he visto el mundo ni a los hombres, pero en vuestros libros bebía vinos aromáticos, entonaba canciones, vagaba por los bosques en pos de ciervos y jabalíes, amaba a las mujeres, beldades etéreas como nubes, creadas por la magia de vuestros más geniales poetas. Me visitaban por la noche y me susurraban cuentos maravillosos que me embriagaban. En vuestros libros escalaba las cimas del Elbrus y del Mont Blanc, y desde ellas veía cómo salía el sol por la mañana y por la tarde inundaba de purpúreo óleo el cielo, el océano y las cumbres de las montañas. Desde esas alturas veía cómo brillaba el relámpago sobre mi cabeza, desgarrando las nubes. Veía verdes bosques, campos, ríos, lagos, ciudades. Escuchaba el canto de las sirenas, el tañido del caramillo de los pastores. Palpaba las alas de hermosos demonios que volaban hacia mí para hablarme de Dios. En vuestros libros me arrojaba a precipicios insondables, hacía milagros, mataba, incendiaba ciudades, predicaba religiones nuevas, conquistaba reinos enteros. Vuestros libros me concedieron la sabiduría, todo lo que el infatigable genio humano ha creado en el transcurso de los siglos se haya comprimido dentro de mi cerebro como una pequeña bola. Sé que soy más inteligente que todos vosotros y desprecio vuestros libros, desprecio todos los bienes del mundo y la sabiduría. Anda, corazón, decile a papá. Todo es insignificante, perecedero, ilusorio y engañoso como un espejismo. Por muy orgullosos, sabios y apuestos que seáis, la muerte os borrará de la faz de la tierra como si fuerais topos y vuestra descendencia, vuestra historia y la inmortalidad de vuestros genios se congelarán o se carbonizarán con el globo terrestre. Habéis perdido la razón y no seguís el buen camino. Tomáis la mentira por verdad y la fealdad por belleza. ¿Cómo os sorprenderíais
si, por un concurso de circunstancias, los manzanos y los naranjos, en lugar de rendir sus frutos, produjeran de pronto ranas, lagartos, o las rosas dieran a sudor de caballo. Del mismo modo me sorprendo yo de que hayáis trocado el cielo por la tierra. No quiero comprenderos. Para demostraros con un hecho el desprecio que siento por vuestra vida, renuncio a los 2 millones con los que antaño soñé como si fueran el paraíso y que ahora desdeño. Para privarme de todo derecho a ellos, saldré de aquí 5 horas antes del plazo establecido, rompiendo de ese modo nuestro convenio. Tras leer esas líneas, el banquero dejó la hoja en la mesa, besó la cabeza de ese hombre estrafalario, se echó a llorar y salió del pabellón. Nunca en su vida, ni siquiera después de haber perdido fuertes sumas en la bolsa, había sentido tanto desprecio de sí mismo como en aquel instante. De vuelta en su habitación, se tumbó en la cama, pero durante largo rato la emoción y las lágrimas le impidieron dormir. A la mañana siguiente, los vigilantes, con rostros demudados, llegaron corriendo para informarle de que habían visto cómo el hombre del pabellón se descolgaba por la ventana al jardín, se dirigía a la cancela y desaparecía. Sin pérdida de tiempo, el banquero se encaminó al pabellón en compañía de los criados y constató la huida del prisionero. Para no despertar rumores innecesarios, cogió la declaración de renuncia de la mesa y al regresar a la casa, la guardó en la caja fuerte. Y aquí es el fin de este maravilloso cuento que se llama La apuesta de Anton Chejov, que nos deja un montón de aprendizaje, y ustedes me dirán en los comentarios lo que a ustedes les pareció y lo que ustedes piensan y los lados opuestos y de lo que era capaz de hacer ese banquero, llegar a ser por ese dinero, cuando supuestamente había dado su palabra a ese hombre. O sea, es impresionante. Y después es impresionante la sabiduría que adquirió el abogado. Él ya era libre de todo con esa sabiduría. O sea, no creo que el hombre haya perdido nada, el abogado, sino más creo que ganó un montón, porque tuvo la oportunidad de leer todos esos libros, de tener toda esa sabiduría. O sea, es impresionante. O sea, me encantó eso, y me encantó la capacidad de esa persona para poder tener toda esa sabiduría, poder emplear ese tiempo en eso. O sea, me pareció fascinante. Y que no le importara un pepino los 2 millones, porque ella tenía otras cosas más importantes, porque él veía la vida de otra manera. Así que bueno, si ustedes se animan, coméntenme en los comentarios qué les pareció este cuento y su final y todo lo que en él se trata. Bueno, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en otro cuento, que veremos qué otro cuento traemos tan buenos como este. Muy bueno. Gracias por acompañarme.